Hola, tengo 67 años y vivo entre San Diego y Tijuana. Durante 50 años guardé una promesa sagrada, nunca abrir la caja que mi madre escondía en el ático, pero cuando ella partió, el peso de esa promesa se volvió insoportable. Lo que encontré dentro cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi padre y sobre mí misma. No había una caja, sino dos, llenas de cartas de amor, fotografías y un anillo con una inscripción desconocida que revelaban que el hombre que me crió no fue quien me dio la vida. Decidí contar mi historia porque sé que hay mujeres que crecieron sin respuestas, que sienten ese vacío de no conocer su verdad completa. Si mi experiencia te ayuda a buscar tu propia historia, entonces todo habrá valido la pena. Si esto te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes lo importante que es saber que alguien entiende este dolor? Me llamo Rosa Elena Martínez Contreras. Tengo 67 años y he vivido toda mi vida entre Tijuana y San Diego, cruzando esa frontera que separa dos mundos pero que para nosotros es solo una línea en el mapa. Hoy, sentada en mi sala donde cuelgan fotografías de 3 generaciones, donde el aroma del café recién hecho se mezcla con el perfume de las gardenias que mi madre amaba tanto, necesito contarles una historia que guardé en silencio durante medio siglo. Una historia que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi madre, y especialmente sobre el hombre cuya fotografía borrosa siempre colgó sola en nuestra pared. Cuando era adolescente, mi madre me hizo prometer algo. Fue una tarde de julio, el calor era insoportable en nuestra casa de Tijuana, y ella me llevó al ático. Allí, entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, me mostró 2 cajas de madera idénticas, selladas con candados antiguos. Rosa Elena, me dijo con esa voz seria que usaba solo en momentos importantes, prométeme que nunca abrirás estas cajas mientras yo viva. Prométemelo por la Virgen de Guadalupe. Yo, con mis 17 años y toda la inocencia del mundo, prometí. ¿Cómo podía negarle algo a la mujer que me dio la vida, que trabajó incansablemente para darme todo? Los años pasaron. Me casé, tuve 3 hijos hermosos, trabajé como costurera mientras mantenía vivas las tradiciones que mi madre me enseñó. Cada vez que visitaba esa casa familiar, subía al ático y veía esas cajas. La curiosidad me quemaba por dentro, pero una promesa es una promesa. Mi madre nunca hablaba de mi padre. Bueno, del hombre que me crió, porque del otro, del que aparecía en esa fotografía solitaria, simplemente no existían palabras. En las reuniones familiares, cuando mis tíos contaban historias del pasado, había siempre un silencio extraño cuando se mencionaba a mi papá. Como si hubiera algo prohibido, algo que todos sabían menos yo. ¿Alguna vez han sentido que les falta un pedazo de su propia historia? ¿Que hay capítulos de su vida escritos en tinta invisible que solo otros pueden leer? Así me sentí durante décadas. Pero yo era leal, y esa lealtad hacia mi madre era más fuerte que mi curiosidad. Mis compadres siempre decían que yo era la más fiel de todas, que mi palabra valía oro. Y así mantuve mi promesa, día tras día, año tras año. Hasta julio del año pasado. Mi madre, que ya tenía 92 años, finalmente descansó. Fue una partida tranquila, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Durante su velorio, mientras el aroma del incienso llenaba la funeraria y los mariachis tocaban sus canciones favoritas, pensé en esas cajas. Ahora era libre de abrirlas, pero ¿realmente quería hacerlo? ¿Qué secretos guardaban que mi madre prefirió llevarse a la tumba? Pasaron semanas. Me dediqué a ordenar sus cosas, cada objeto una memoria, cada prenda un recuerdo de su amor incondicional. Pero las cajas seguían allí, en el ático, esperándome. Una noche, no pude dormir. Las gardenias del patio, las mismas que ella cultivaba con tanto cariño, desprendían su aroma a través de mi ventana. Y fue como si escuchara su voz: ya es tiempo, mija. Ya es tiempo de que sepas. Al día siguiente, subí esas escaleras que crujen bajo mis pies. El ático estaba igual que siempre, polvoriento, caluroso, lleno de recuerdos empacados. Pero esta vez era diferente. Esta vez, iba a romper mi promesa. O mejor dicho, iba a cumplir el verdadero propósito de esa promesa. Porque ahora entiendo que mi madre no quería que yo nunca abriera esas cajas. Quería que las abriera cuando ella ya no estuviera, cuando yo tuviera la madurez suficiente para comprender lo que encontraría. Tomé las cajas y las bajé con cuidado. Pesaban más de lo que recordaba. Las coloqué en la mesa del comedor, esa mesa donde habíamos compartido miles de comidas, donde mis hijos habían hecho sus tareas,
donde la vida familiar había transcurrido. Los candados estaban oxidados. Busqué entre las cosas de mi madre hasta encontrar 2 llaves pequeñas, atadas con un listón rojo, escondidas en su joyero. Mis manos temblaban. No por miedo, sino por anticipación. Porque sabía, en lo más profundo de mi corazón, que lo que encontraría en esas cajas cambiaría todo. Cambiaría mi pasado, mi presente, y probablemente mi futuro. ¿Estaba lista para eso? ¿Puede alguien estar realmente listo para descubrir que su vida fue construida sobre secretos? Antes de abrir la primera caja, llamé a mi hijo mayor, Roberto. Él siempre fue el más sensato, el más equilibrado. Ven, mijo, le dije por teléfono, necesito que estés aquí conmigo. Y así, con mi hijo a mi lado, con el sol de agosto entrando por las ventanas y las fotografías de mi madre mirándome desde las paredes, finalmente abrí la primera caja. Lo que encontré dentro no eran solo objetos. Era una historia completa, una vida paralela, un amor que nunca supe que existió. Y en ese momento comprendí por qué mi madre nunca hablaba de mi padre. Porque la verdad era demasiado compleja, demasiado dolorosa, demasiado hermosa para ser contada con palabras simples. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el primer objeto que toqué, un paquete de cartas amarillentas, atadas con ese mismo listón rojo que sostenía las llaves. Roberto me ayudó a desatar el lazo con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Y en cierto modo, lo eran. El papel estaba tan viejo que temí que se desintegrara entre mis dedos. La letra era masculina, elegante, escrita con una pluma que dejaba marcas profundas en el papel. Mi querida Lucía, comenzaba la primera carta, y mi corazón se detuvo porque Lucía era el nombre de mi madre. Leí en voz alta mientras Roberto escuchaba en silencio. Las cartas venían de Guadalajara, fechadas en los años 50, antes de mi nacimiento. El hombre que las escribía se llamaba Ricardo Mendoza Gutiérrez. Hablaba de un amor tan profundo que las palabras parecían saltar de las páginas. Describía encuentros secretos en cafés de Guadalajara, paseos por el Hospicio Cabañas, tardes enteras conversando sobre sueños y esperanzas. Mi madre había tenido un gran amor, un amor apasionado, y yo nunca lo supe. Te extraño cada minuto que no estoy contigo, decía una de las cartas. Sueño con el día en que podamos estar juntos sin escondernos, sin mentiras, sin dolor. Pero había algo más en esas líneas, algo que me hizo sentir un escalofrío. Hablaba de obstáculos, de una situación complicada, que no les permitía estar juntos abiertamente. ¿Qué significaba eso? Seguí leyendo, carta tras carta. Había más de 50, escritas durante un periodo de 3 años. En algunas, él le hablaba de su trabajo como empresario exitoso, de propiedades que estaba comprando, de planes para el futuro. En otras, había desesperación, súplicas para que no lo abandonara, promesas de que encontraría una solución. Y entonces, en una carta fechada 6 meses antes de mi nacimiento, encontré la respuesta que explicaba todo: entiendo tu decisión, mi amor. Sé que no puedo pedirte que esperes más. Mi matrimonio en Jalisco, aunque sin amor, es un compromiso que la sociedad no me permite romper. Pero quiero que sepas que si decides seguir adelante sin mí, te apoyaré siempre. Y si ese bebé que esperas es mío, como sospechamos, jamás los abandonaré completamente. ¿Pueden imaginar lo que sentí en ese momento? El mundo que conocía se derrumbó. El hombre cuya fotografía colgaba en nuestra pared, el que me crió, no era mi padre biológico. Mi verdadero padre era este Ricardo Mendoza, un hombre casado de Guadalajara que amó a mi madre en secreto. Mamá, susurré hacia las fotografías en la pared, ¿por qué nunca me lo dijiste? Roberto tomó mi mano. Sigue revisando la caja, mamá. Debe haber más. Tenía razón. Debajo de las cartas encontré un anillo de oro con una inscripción, L.I.R., eternamente, 1954. Era hermoso, delicado, obviamente costoso. Mi madre lo guardó todos estos años, un símbolo de un amor que tuvo que dejar ir. Pero lo que realmente me hizo llorar fueron las fotografías. Había al menos 20, todas en blanco y negro, algunas descoloridas por el tiempo. En ellas aparecía mi madre, joven, radiante, con una sonrisa que nunca le vi en mi vida adulta. A su lado estaba un hombre alto, de ojos claros, con rasgos finos y una sonrisa amable. Se veían felices, enamorados. En algunas fotografías estaban en restaurantes elegantes, en otras en parques,
En una incluso frente a una iglesia que Roberto reconoció, es la Catedral de Guadalajara, mamá. La he visto en fotos. Pasé horas mirando esas imágenes, tratando de encontrar en ese hombre desconocido algún rasgo mío. Y entonces lo vi, los ojos. Tenía mis mismos ojos color avellana, esa forma particular de las cejas, esa línea de la mandíbula. Era como mirarme en un espejo del pasado. Dios mío, murmuré, soy hija de este hombre. Roberto me abrazó mientras yo lloraba. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de confusión, de sorpresa, de una extraña mezcla de dolor y curiosidad. ¿Quién era yo realmente? ¿Qué más había que mi madre nunca me contó? Y el hombre que me crió, el que yo llamaba papá, sabía la verdad. Hay otra caja, mamá, me recordó Roberto señalando la segunda caja de madera que aún permanecía cerrada. Pero yo no estaba lista todavía. Necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Necesitaba tiempo para aceptar que mi identidad, mi historia familiar, todo lo que creía saber sobre mis orígenes, era diferente de lo que había vivido durante 67 años. Esa noche no dormí. Releí cada carta, memoricé cada palabra de amor que Ricardo le escribió a mi madre. ¿Cómo debió ser para ella? Una mujer joven, enamorada de un hombre casado, embarazada en una época donde eso era un escándalo social enorme. ¿Cuánto valor necesitó para tomar la decisión que tomó? Y el hombre que me crió, ¿por qué aceptó darme su apellido, amarme como si fuera su hija de sangre? Las preguntas me consumían, pero también algo más, una necesidad urgente de saber toda la verdad. Ya no podía detenerme. Había abierto una puerta que llevaba 50 años cerrada, y ahora tenía que caminar por ese pasillo hasta el final, sin importar lo que encontrara. Pasaron varios días antes de que pudiera hablar con alguien sobre lo que había descubierto. ¿Cómo explicarles a mis hijos que su abuelo no era quien creían? ¿Cómo compartir esto con mi familia sin que se sintiera como una traición a la memoria del hombre que me crió? Necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido a mi madre en esos años, alguien que tal vez supiera algo. Entonces recordé a mi comadre Estela. Ella tenía 75 años y había sido la mejor amiga de mi madre desde jóvenes. Si alguien sabía algo, era ella. La llamé y le pedí que viniera a tomar café. No le dije por qué, pero algo en mi voz debió alertarla porque llegó a mi casa al día siguiente con una expresión preocupada. Estela se sentó en mi sala, sosteniendo la taza de café con manos que temblaban ligeramente por la edad. Rosa Elena, me dijo mirándome directamente a los ojos, tu madre me hizo prometer que nunca te contaría. Pero ahora que ella ya descansó, y veo esa angustia en tu cara, creo que ha llegado el momento de que sepas todo. ¿Pueden imaginar mi sorpresa? Mi comadre sabía. Había sabido durante todos estos años y nunca dijo nada. Las cajas, le dije simplemente, las abrí. Ella asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. Tu madre me lo contó todo cuando estaba embarazada de ti, comenzó Estela, y su voz sonaba cansada, como si hubiera cargado ese secreto demasiado tiempo. Ricardo Mendoza era un hombre maravilloso, exitoso, educado. La amaba de verdad, Rosa Elena. Pero estaba atrapado en un matrimonio arreglado por sus familias en Jalisco. En aquellos tiempos, el divorcio era impensable, especialmente para un hombre de negocios importante como él. Me contó que mi madre y Ricardo se conocieron en una feria en Guadalajara, donde ella había ido a visitar a unos primos. Fue amor a primera vista, pero cuando mi madre descubrió que él estaba casado, trató de alejarse. Pero el amor no entiende de razones, dijo Estela con tristeza. Siguieron viéndose en secreto durante 3 años. Tu madre vivía en una agonía constante, dividida entre su amor por Ricardo y sus valores morales. Cuando mi madre descubrió que estaba embarazada, todo se complicó. Ricardo quería que ella se mudara a Guadalajara, que viviera en una casa que él le compraría, que criara al bebé con su apoyo económico. Pero tu madre era una mujer de principios, continuó Estela. No quería ser la otra mujer, no quería que tú crecieras en las sombras, con un padre que solo podía visitarte a escondidas. Fue entonces cuando apareció el hombre que yo conocí como mi padre. Se llamaba José Luis Martínez, trabajaba como mecánico en Tijuana, y amaba a mi madre desde que eran adolescentes. José Luis sabía todo, me reveló Estela, y esta información me dejó sin aliento. Sabía que estabas en camino, sabía quién era tu verdadero padre, y aún así le propuso matrimonio a tu madre. Le dijo que te amaría como si fueras suya,
que te daría su apellido, que serían una familia de verdad. ¿Por qué haría algo así?, pregunté con lágrimas corriendo por mis mejillas. Estela sonrió con ternura. Porque tu papá José Luis era un hombre excepcional. Era devoto de la Virgen de Guadalupe, y creía que Dios lo había puesto en el camino de tu madre para una misión específica, protegerlas a ambas. Y lo hizo, Rosa Elena. Te amó cada día de su vida como si fuera su hija de sangre. Me contó que Ricardo aceptó la decisión de mi madre, aunque le rompió el corazón. Prometió no interferir en nuestras vidas, pero insistió en que quería ayudar económicamente. Por eso la casa familiar fue pagada con su dinero, explicó Estela. Tu madre aceptó eso, pero solo eso. Después cortó toda comunicación con él, creyendo que era lo mejor para todos. Pero las cartas. Comencé a decir. Él siguió escribiendo durante años, confirmó Estela. Tu madre las guardaba sin responder. Creo que era su manera de mantener viva la memoria de ese amor, incluso cuando había elegido otro camino. Y cuando tú naciste, cuando te miró por primera vez, dice que lloró durante horas, no de tristeza sino de alivio, porque vio en tus ojos los ojos de Ricardo y supo que siempre llevarías algo de él contigo. Esa conversación con Estela duró toda la tarde. Me contó detalles que nunca hubiera imaginado, como mi madre sufría cada vez que veía una fotografía de Ricardo en el periódico por sus negocios, como José Luis la consolaba con paciencia infinita, como tomaron la decisión consciente de nunca hablarte de tu origen porque temían que eso te causara más dolor que alegría. Tu madre te protegió a su manera, concluyó Estela tomando mis manos entre las suyas. Tal vez no fue la manera perfecta, tal vez deberían haberte dicho la verdad cuando eras mayor. Pero actuó desde el amor, Rosa Elena. Siempre desde el amor. Cuando mi comadre se fue esa noche, me quedé sentada en mi sala, rodeada de fotografías y recuerdos, entendiendo por primera vez la magnitud del sacrificio que mi madre hizo, y la nobleza del hombre que me crió sin que su sangre corriera por mis venas. Tardé 2 semanas en reunir el valor para abrir la segunda caja. Cada noche, antes de dormir, la miraba desde mi cama. Roberto insistía en que debíamos abrirla juntos, pero yo necesitaba hacerlo sola. Necesitaba enfrentar lo que viniera con mis propias manos, mis propios ojos. Era octubre, y el Día de los Muertos se acercaba. Siempre había sido mi tradición montar un altar elaborado para mis seres queridos que habían partido. Ese año, mientras colocaba las fotografías de mi madre y del hombre que me crió, José Luis, sentí que también necesitaba honrar a Ricardo, aunque nunca lo conocí. Porque él también era parte de mi historia, parte de mí. Una noche, después de que todos en mi casa se durmieron, bajé al comedor con la segunda caja. Encendí veladoras alrededor de la mesa, como si estuviera realizando una ceremonia sagrada. En cierto modo, lo era. El aroma de la cera derretida llenó la habitación mientras insertaba la segunda llave en el candado oxidado. Esta caja contenía documentos. Muchos documentos. El primero que tomé era mi certificado de nacimiento original, y mi corazón se aceleró al leerlo. Había 2 versiones, una donde aparecía padre desconocido, y otra, la oficial que yo siempre conocí, donde José Luis Martínez aparecía como mi padre. También había documentos de propiedad, mostrando que efectivamente la casa familiar había sido comprada por Ricardo Mendoza Gutiérrez en 1957, un año después de mi nacimiento, y luego transferida al nombre de mi madre. Pero lo que realmente me hizo llorar fue otro paquete de cartas, estas más recientes. Databan de los años 60, 70, incluso 80. Ricardo nunca dejó de escribir. Aunque mi madre no respondía, él continuaba enviando cartas, actualizándolas sobre su vida, preguntando por mí, enviando dinero para mi educación. Lucía, decía una carta de 1972, he visto a nuestra hija de lejos. Fui a Tijuana y la vi salir de la escuela. Tiene tu sonrisa, tu manera de caminar. Es hermosa. Respeto tu decisión de mantenerme alejado, pero necesitaba verla aunque fuera una vez. ¿Pueden imaginar cómo me sentí? Mi padre biológico me vio cuando era niña, y yo nunca lo supe. Caminaba por las mismas calles que él, respiraba el mismo aire, y nunca supe que me observaba desde la distancia. Las lágrimas caían sobre los papeles viejos mientras seguía leyendo. Había recibos de transferencias bancarias mensuales, todas enviadas a nombre de mi madre durante años. Ricardo estaba cumpliendo su promesa de apoyarnos económicamente, pero mi madre nunca me lo dijo. Usó ese dinero para mi educación,
para comprar materiales para mi taller de costura cuando lo abrí, para ayudarme con el enganche de mi primera casa. Todo lo que creí que había logrado con el sudor de mi madre y José Luis, también llevaba el amor invisible de Ricardo. Entonces encontré las fotografías. No eran como las de la primera caja. Estas eran más recientes, a color. En una de ellas, yo aparecía como bebé en brazos de Ricardo. Mi madre debió tomársela antes de tomar la decisión final de casarse con José Luis. Los ojos de Ricardo en esa foto reflejaban tal mezcla de amor y dolor que tuve que apartar la mirada por un momento. Pero había más fotografías que no entendía. Mostraban a Ricardo con otra familia, una esposa elegante, 3 hijos. Su familia legítima en Guadalajara. Los niños en las fotos tenían edades similares a la mía. Tenía hermanos que nunca conocí. Media hermanos, técnicamente, pero hermanos al fin. La idea me resultaba abrumadora. En algún lugar de Jalisco, había personas que compartían mi sangre, que llevaban los mismos genes, que tenían derecho a conocer mi existencia tanto como yo tenía derecho a conocer la suya. En el fondo de la caja encontré un sobre grande, sellado con lacre rojo. Lo abrí con cuidado y dentro había una carta larga, escrita en papel fino, con la letra temblorosa de Ricardo. Estaba fechada apenas 5 años atrás. Empezaba: Rosa Elena, hija mía que nunca pude llamar así en voz alta. Era una carta para mí. Ricardo la había escrito sabiendo que algún día, después de que mi madre y él partieran, yo encontraría estas cajas y descubriría la verdad. En ella me explicaba todo: su matrimonio sin amor arreglado por familias poderosas, su encuentro mágico con mi madre, la imposibilidad de divorciarse en aquella época sin arruinar su negocio y deshonrar a sus familias, el dolor de verme nacer y no poder reconocerme públicamente. Nunca fui tu padre en los hechos, escribía, pero lo fui en el corazón cada día de mi vida. Pensé en ti en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada logro que tu madre me contaba en las escasas ocasiones que aceptó mi llamada. Te amé desde la distancia, y aunque sé que eso no es suficiente, era todo lo que las circunstancias me permitían. La carta continuaba revelando algo que cambiaría todo: Ricardo había dejado instrucciones específicas en su testamento. Había establecido un fideicomiso que yo podía reclamar una vez que tanto él como mi madre hubieran partido. Era nuestra manera de respetarnos mutuamente, explicaba. Tu madre no quería que interfiriera mientras ella vivía, y yo respeté eso. Pero quería asegurarme de que, cuando llegara el momento correcto, supieras la verdad y recibieras lo que por derecho te corresponde. Al final de la carta, incluía el nombre y contacto de un abogado en Guadalajara, junto con instrucciones sobre cómo proceder para reclamar mi herencia. No se trataba solo de dinero. Ricardo había guardado más cartas, más fotografías, más evidencias de su amor por mí, todo resguardado en una caja fuerte que solo yo podía abrir con las claves que proporcionaba en esa carta. Esa noche, rodeada de documentos, fotografías y verdades reveladas, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. No solo había descubierto mi verdadero origen, sino que había abierto una puerta hacia una familia que no sabía que existía, hacia un legado que me estaba esperando, hacia respuestas que ni siquiera sabía que estaba buscando. Noviembre llegó con su celebración de Día de los Muertos, y ese año el altar en mi casa fue el más elaborado que había hecho jamás. Coloqué fotografías de mi madre, de José Luis, y por primera vez, de Ricardo. Mis hijos me miraron con curiosidad cuando puse esa foto de un hombre que no conocían entre las veladoras y el pan de muerto. Es hora de que sepan la verdad, les dije, y esa noche les conté toda la historia. Roberto, mi hija Patricia y mi hijo menor Miguel escucharon en silencio mientras yo desenredaba 50 años de secretos familiares. Al principio hubo shock, luego preguntas, después lágrimas. ¿Por qué la abuela nunca nos dijo?, preguntó Patricia. Porque el abuelo José Luis nunca habló de esto, agregó Miguel. Tuve que explicarles lo que Estela me había contado, que actuaron desde el amor, desde el deseo de protegerme, desde la creencia de que algunos secretos son cargas que los padres deben llevar para que los hijos puedan vivir más ligeros. ¿Vas a ir a Guadalajara?, preguntó Roberto, siempre el práctico. ¿Vas a reclamar la herencia? ¿Vas a buscar a esa otra familia? Yo no tenía respuestas todavía. La idea de viajar a Jalisco, de entrar en la vida de personas que no sabían de mi existencia, me aterrorizaba. Pero también sentía que no tenía opción. Necesitaba cerrar este círculo, necesitaba conocer toda mi historia. Llamé al abogado cuyo nombre aparecía en la carta de Ricardo. Se llamaba licenciado Ernesto Villareal,
y cuando le expliqué quién era, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Señora Martínez, dijo finalmente con voz emocionada, he estado esperando su llamada durante 5 años. Don Ricardo me pidió que guardara ciertos documentos para usted. ¿Cuándo puede venir a Guadalajara? 2 semanas después, Roberto y yo tomamos un autobús hacia Jalisco. Mientras cruzábamos el país, miraba por la ventana los paisajes cambiantes, del desierto de Baja California a las montañas del interior, de los agaves de Tequila a las calles coloniales de Guadalajara. Era como viajar no solo a través del espacio, sino del tiempo, hacia un pasado que nunca conocí pero que siempre fue parte de mí. Guadalajara me recibió con su clima templado y sus calles llenas de historia. El licenciado Villareal nos citó en su oficina del centro, cerca del Hospicio Cabañas, el mismo lugar que aparecía en las fotografías de mi madre y Ricardo. Cuando entramos a su despacho, un hombre mayor de unos 70 años nos recibió con calidez. Se parece tanto a él, fue lo primero que dijo, y lágrimas brotaron de sus ojos. Don Ricardo fue mi mentor, mi amigo. Me contó sobre usted cuando yo era un joven abogado recién salido de la universidad. Me hizo prometer que cuidaría de este asunto hasta el final. Nos mostró documentos legales que confirmaban todo, un fideicomiso establecido a mi nombre, propiedades en Guadalajara y Phoenix, cuentas bancarias que habían estado acumulando intereses durante años. Pero esto no es lo más importante, dijo el licenciado acercándome una caja fuerte pequeña. Esto sí lo es. Dentro de esa caja fuerte había más cartas, escritas durante décadas, una para cada cumpleaños mío desde que nací hasta el año en que Ricardo partió. Nunca me las envió porque respetó el acuerdo con mi madre, pero las escribió de todos modos. Las leí todas, una por una, y en ellas encontré a un padre que me amó intensamente aunque nunca pudo estar presente. Me contaba sobre su vida, sobre sus arrepentimientos, sobre cómo cada logro profesional se sentía vacío porque no podía compartirlo conmigo. Hay algo más que debes saber, dijo el licenciado con cuidado. Don Ricardo tuvo 3 hijos con su esposa legítima. Ellos saben que su padre dejó parte de su herencia a alguien fuera del matrimonio, pero no saben quién es usted ni que existe. Tendrá que decidir si quiere contactarlos o mantener su anonimato. La ley le permite reclamar su herencia sin revelar su identidad. Esa noche, en el hotel donde nos hospedamos cerca de la avenida Chapultepec, no pude dormir. El sonido de los mariachis en la plaza cercana me mantenía despierta, pero más que eso, era la decisión que debía tomar. ¿Tenía derecho a irrumpir en las vidas de mis medio hermanos? ¿Querría yo saber, si estuviera en su lugar? ¿O era mejor tomar la herencia en silencio y regresar a mi vida en Tijuana? Pero entonces recordé algo que mi madre siempre decía, la verdad es como el agua, mija. Puedes contenerla un tiempo, pero eventualmente encuentra su camino. Mi madre guardó la verdad durante décadas, y aunque lo hizo con buenas intenciones, esa verdad causó dolor a su manera. Yo no quería repetir ese patrón. Decidí que buscaría a mis medio hermanos, que les diría la verdad, y que aceptaría las consecuencias de esa verdad, fueran cuales fueran. Quiero conocerlos, le dije al licenciado Villareal al día siguiente. Él asintió lentamente. Entiendo. Será difícil, señora Martínez. La familia Mendoza es muy unida, y esto sacudirá sus fundamentos. Pero si está segura, los contactaré. Y así, en un despacho de abogados en el corazón de Guadalajara, se puso en marcha una cadena de eventos que reuniría 2 ramas de una familia que nunca supo que la otra existía. El licenciado Villareal arregló una reunión en su oficina para la siguiente semana. Durante esos 7 días, Roberto y yo permanecimos en Guadalajara, explorando la ciudad que mi padre biológico amó. Caminamos por las mismas calles donde él caminó, comimos en restaurantes donde tal vez cenó, entramos a la catedral donde probablemente rezó. Era mi manera de conocerlo a través de los lugares que marcaron su vida. También visité la dirección que aparecía en los documentos como su última residencia. Era una casa hermosa en una zona exclusiva de la ciudad, con jardines bien cuidados y una fuente en el frente. Me quedé parada frente a la reja durante largo rato, imaginando a Ricardo saliendo cada mañana, regresando cada noche, viviendo una vida que yo desconocía completamente. ¿Pensaba en mí mientras desayunaba? ¿Veía mi fantasma en las sillas vacías de su comedor? El día de la reunión llegó demasiado rápido. Mis manos temblaban mientras me vestía con un traje sastre azul marino que Patricia insistió en que comprara para la ocasión. «Vas a conocer a tu familia, mamá», me dijo por teléfono desde San Diego. «Tienes que verte bien, sentirte segura.
pero nada podía prepararme realmente para lo que estaba por suceder. Roberto y yo llegamos temprano a la oficina del licenciado. Él nos recibió con expresión seria. «Están por llegar». Les dije que había un asunto importante relacionado con la herencia de su padre, pero no les reveló detalles. «Será un shock para ellos, señora Martínez. Prepárese para cualquier reacción». Minutos después, escuchamos voces en el pasillo. La puerta se abrió y entraron 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos entre 60 y 65 años. Se detuvieron en seco cuando me vieron, sus expresiones mostrando confusión. Uno de los hombres, el mayor, habló primero: «Licenciado Villareal, ¿quién es esta señora? ¿Qué tiene que ver con la herencia de nuestro padre?». El abogado nos invitó a sentarnos alrededor de la mesa de conferencias. El silencio era tenso, incómodo. Yo sentía sus miradas clavadas en mí, evaluándome, juzgándome. «Señores Mendoza», comenzó el licenciado, «les presento a la señora Rosa Elena Martínez Contreras. Es hija de Ricardo Mendoza Gutiérrez, su padre». El shock en sus rostros fue inmediato. La mujer, a quien después conocería como Gabriela, fue la primera en reaccionar. «¿Qué está diciendo? Nuestro padre tuvo 3 hijos, nosotros. No hay nadie más». El hombre mayor, Ricardo Jr., se puso de pie bruscamente. «Esto es un fraude». «¿Quién es esta mujer y qué quiere de nosotros?». Mantuve la calma, aunque mi corazón latía como tambor. «Entiendo su reacción», dije con voz firme pero amable. «Yo misma descubrí la verdad hace solo unos meses. No vine aquí a quitarles nada. Vine a conocer la verdad sobre mi padre, y si es posible, a conocerlos a ustedes». El licenciado intervino, mostrando documentos, las cartas, los certificados, las transferencias bancarias, las instrucciones testamentarias de Ricardo. «Todo está en orden legal», explicó. Don Ricardo dejó instrucciones muy específicas. Quería que, cuando llegara el momento apropiado, su hija Rosa Elena fuera reconocida y recibiera su parte de la herencia. El tercer hermano, Javier, el menor de los 3, había permanecido en silencio, pero ahora habló: «Los ojos. Tiene los ojos de papá». Se acercó a mí, estudiando mi rostro. «Y la forma de las manos. Dios mío, es verdad». Se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro. «¿Cómo pudo papá mantener esto en secreto toda su vida?». Gabriela comenzó a llorar. «¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué nunca nos dijo?». Le conté la historia que había descubierto, el amor imposible entre Ricardo y mi madre, el matrimonio que él no podía dejar por las presiones sociales de la época, la decisión de mi madre de casarse con otro hombre para protegerme. «Mi madre y su padre tomaron una decisión difícil», expliqué. «No fue perfecta, pero actuaron desde el amor, tratando de proteger a todos los involucrados». Ricardo Jr. seguía escéptico. «Esto es conveniente, ¿no? Aparece después de que nuestro padre murió, cuando no puede confirmar ni negar nada». Su tono era duro, acusatorio. Pero yo estaba preparada. «Tiene razón en sospechar», respondí. «En su lugar, yo haría lo mismo. Por eso traje esto». Saqué de mi bolsa las fotografías originales, las cartas con la letra de Ricardo, el anillo con la inscripción. Los coloqué sobre la mesa. «Pueden hacer pruebas de ADN si lo desean. Pueden verificar cada documento. No tengo nada que ocultar. No vine por dinero. Vine por respuestas, por conexión, por familia». La atmósfera comenzó a cambiar lentamente. Javier tomó una de las fotografías donde Ricardo sostenía a un bebé. «Es usted», dijo con asombro. «Y ese es papá, más joven de lo que nosotros lo conocimos». Gabriela se acercó, leyendo una de las cartas. Sus lágrimas caían sobre el papel viejo. «Escuchen esto», dijo con voz quebrada, y leyó en voz alta las palabras de amor que Ricardo había escrito a mi madre. «Pasamos horas en esa oficina. Les conté toda mi vida, cómo crecí en Tijuana creyendo que José Luis era mi padre biológico, cómo descubrí la verdad después de la partida de mi madre, cómo las cajas que ella guardó durante 50 años finalmente revelaron el secreto. Ellos compartieron memorias de Ricardo, cómo era como padre presente, sus valores, sus negocios, pero también sus silencios inexplicables, sus viajes frecuentes a Baja California que nunca entendieron completamente». «Ahora tiene sentido», dijo Javier.
Papá siempre fue generoso con organizaciones en Tijuana. Donaba a escuelas, a hospitales. Nosotros pensábamos que era simple caridad, pero estaba ayudando a la comunidad donde vivía su hija. La revelación los golpeó a todos, habían estado viviendo con las sombras de mi existencia sin saberlo. Cuando finalmente nos despedimos esa tarde, las cosas seguían siendo tensas, incómodas. Ricardo Jr. fue cortés pero frío. Gabriela me abrazó brevemente, susurrando, necesito tiempo para procesar esto. Pero Javier, el menor, me tomó las manos. Bienvenida a la familia, hermana, dijo, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, había sinceridad en su voz. Esto es difícil para todos, pero quiero conocerte. Quiero saber quién eres. Esa noche, de regreso en el hotel, lloré en brazos de Roberto. No lágrimas de tristeza, sino de alivio mezclado con agotamiento emocional. Había cruzado el umbral más difícil, enfrentar a una familia que no sabía que existía y decir, yo también pertenezco aquí. No sabía qué vendría después, pero había dado el primer paso hacia reclamar mi historia completa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos legales. Regresé a Tijuana, pero mi mente permanecía en Guadalajara, procesando todo lo que había vivido. El licenciado Villarreal me llamaba regularmente con actualizaciones. Ricardo Jr. había contratado su propio abogado y estaba cuestionando la validez del testamento. Gabriela había pedido tiempo para pensar pero mantenía comunicación abierta. Javier llamaba cada semana, haciendo preguntas sobre mi vida, compartiendo historias sobre Ricardo. Diciembre llegó con su celebración de posadas, y ese año las viví de manera diferente. Mientras decoraba mi casa en San Diego con luces navideñas y preparaba ponche de frutas, pensaba en mis medio hermanos en Guadalajara. ¿Estarían ellos también preparando sus posadas? ¿Mantendrían las mismas tradiciones que Ricardo les enseñó? ¿Me preguntarían por mí, así como yo me preguntaba por ellos? Patricia organizó una posada en mi casa, invitando a toda la familia extendida. Durante la celebración, mientras cantábamos las letanías tradicionales y rompíamos piñatas con mis nietos, conté la historia completa a mis tíos, primos y compadres. Las reacciones fueron variadas, algunos se sorprendieron, otros dijeron que siempre sospecharon que había algo extraño en la historia oficial, algunos lloraron recordando a mi madre y el peso que debió cargar. Mi tía Rosario, hermana menor de mi madre, me abrazó fuertemente. Tu mamá me lo confesó una vez, cuando estaba muy enferma, reveló. Me hizo jurar que nunca te diría. Pero ahora que tú lo sabes, puedo decirte que ella nunca dejó de amar a ese hombre. José Luis lo sabía y lo aceptaba porque él también la amaba incondicionalmente. Fue un triángulo de amor extraño pero real. En enero llegó la noticia que temía, Ricardo Jr. había impugnado formalmente el testamento. Su argumento era que yo había manipulado a un hombre mayor en sus últimos años, que las cartas eran falsificaciones, que todo era un elaborado fraude para robar la herencia familiar. El licenciado Villarreal me aseguró que no tenían caso, que la evidencia era abrumadora, pero aún así tendríamos que pasar por un proceso legal que podría durar meses. Las batallas legales son caras. Tuve que contratar abogados en México y en Estados Unidos porque la herencia incluía propiedades en ambos lados de la frontera. Gasté gran parte de mis ahorros, dinero que había estado guardando para mi retiro. Roberto me ofreció ayuda financiera, pero me negué. Esto es mi responsabilidad, le dije. Si voy a reclamar mi lugar en esta familia, tengo que hacerlo con mis propios recursos. Pero el costo emocional era aún mayor que el financiero. Cada documento legal que llegaba, cada correo del abogado, cada actualización del caso, reabrían la herida. Comenzaba a preguntarme si valía la pena. ¿Realmente necesitaba ese dinero? ¿Necesitaba ser reconocida legalmente como hija de Ricardo? Ya sabía la verdad, ya había encontrado las cartas, ya conocía la historia. ¿No era suficiente? En febrero, durante un momento de debilidad, llamé al licenciado Villarreal y casi le digo que retirara mi reclamo. Pero antes de que pudiera hablar, él me interrumpió. Señora Martínez, acaba de llegar algo que debe ver. Javier Mendoza encontró algo en la casa familiar de Guadalajara. Javier había estado limpiando el estudio de Ricardo, algo que sus hermanos habían pospuesto durante años por ser demasiado doloroso. Allí, en un cajón secreto del escritorio antiguo, encontró más cartas. Pero estas no eran de Ricardo a mi madre. Eran de Ricardo a sus 3 hijos legítimos, escritas poco antes de su partida, donde les contaba la verdad sobre mi existencia.
Mis queridos hijos, decía la carta, ha llegado el momento de que conozcan una verdad que guardé toda mi vida por amor, por miedo, y por respeto a compromisos que tomé cuando era joven. Tienen una hermana. Ricardo explicaba toda la historia, pidiendo perdón por no haber sido valiente para contarles antes, rogándoles que me buscaran cuando él ya no estuviera, expresando su esperanza de que pudieran perdonarlo y aceptarme. Javier me leyó la carta completa por teléfono. Papá nos la dejó, dijo con voz emocionada, pero estaba escondida porque sabía que solo la encontraríamos cuando estuviéramos listos. Y creo que ese momento es ahora. Me contó que había compartido las cartas con Ricardo Jr. y Gabriela. Ricardo sigue siendo difícil, admitió Javier, pero estas palabras de papá lo afectaron. Creo que está comenzando a aceptarlo. En marzo, el abogado de Ricardo Jr. contactó al licenciado Villarreal con una propuesta de acuerdo. Después de leer las últimas cartas de su padre, después de procesar todo, Ricardo Jr. proponía resolver el caso fuera de las cortes. Yo recibiría una parte de la herencia, menor de lo que legalmente me correspondía, pero suficiente. A cambio, firmaríamos documentos estableciendo paz y evitando años de litigio. Cuando el licenciado me presentó la propuesta, Roberto se opuso. Mamá, te están robando. Tienes derecho legal a más. Pero yo sabía que esto no se trataba de dinero. Se trataba de familia, de reconciliación, de honrar el espíritu de generosidad que Ricardo había mostrado toda su vida. Acepto, le dije al abogado. Pero con una condición, que mis medio hermanos acepten conocerme como familia, no solo como un problema legal resuelto. El licenciado transmitió mi condición. Hubo silencio durante días. Finalmente, Javier llamó. Ven a Guadalajara, dijo simplemente. Es hora de que seas parte de esta familia de verdad. Y así, con el corazón lleno de esperanza y nervios, preparé otro viaje a Jalisco, esta vez no como extraña que busca respuestas, sino como hermana que busca conexión. Abril trajo consigo la Semana Santa, y fue durante esos días sagrados que ocurrió algo milagroso en mi vida. Javier organizó una reunión familiar en Guadalajara, no en la oficina fría del abogado, sino en la casa que fue de Ricardo, la misma casa cuya reja yo había contemplado meses atrás como extraña. Roberto viajó conmigo, pero esta vez también vinieron Patricia y Miguel con sus familias. Si vas a conocer a tu otra familia, mamá, dijo Patricia, nosotros también queremos conocerlos. Son nuestra familia también. La idea de que mis hijos conocieran a sus tíos, que mis nietos conocieran a sus primos, me llenaba de emoción y terror a partes iguales. Llegamos a la casa de los Mendoza un Viernes Santo por la tarde. El aroma de capirotada horneándose llenaba el aire, mezclándose con el perfume de azahares del jardín. Javier nos recibió en la puerta con un abrazo genuino. Bienvenidos, dijo, y había tal sinceridad en su voz que las lágrimas brotaron de mis ojos. Dentro de la casa, Gabriela había preparado una mesa larga con comida tradicional de Cuaresma, torrejas, pescado a la veracruzana, ensalada de nopales. Ricardo Jr. estaba allí también, de pie junto a la ventana, su postura rígida revelando que seguía luchando internamente. Pero cuando me vio entrar, se acercó y extendió su mano. Rosa Elena, dijo formalmente, bienvenida a la casa de nuestro padre. Fue un gesto pequeño, pero significaba todo. Tomé su mano con las mías, sintiéndola temblar ligeramente. Gracias por recibirme, respondí. Sé que esto es difícil para todos. Es difícil para mí también. Él asintió brevemente y se retiró, pero había dado el primer paso. Durante la comida, comenzamos a conocernos. Gabriela me preguntó sobre mi vida en Tijuana, mi trabajo como costurera, mis hijos. Yo les pregunté sobre Ricardo, sobre cómo era como padre presente, sobre las tradiciones familiares que mantuvieron. Miguel y los hijos de Javier, que tenían edades similares, comenzaron a hablar de fútbol, encontrando conexión inmediata en su amor compartido por las Chivas. Después de la comida, Javier nos llevó a un recorrido por la casa. Me mostró el estudio de Ricardo, ahora convertido en una especie de santuario donde guardaban sus libros, sus reconocimientos empresariales, sus fotografías favoritas. En un rincón había un retrato grande de Ricardo en sus años maduros. Me quedé mirándolo largo rato, tratando de encontrar en esos rasgos capturados en óleo algo de mí misma. Se parecen, dijo Gabriela suavemente, parándose junto a mí. Especialmente en los ojos y la sonrisa. Cuando sonríes, es como ver a papá de joven. Tomó mi mano gentilmente.
perdóname por haber sido fría al principio. Esto sacudió todo lo que creía sobre mi padre, sobre mi familia. Pero he tenido tiempo de pensar, de leer sus cartas, de entender que él amó de maneras complejas. Y si él te amó, entonces yo también quiero amarte. Lloramos juntas, dos hermanas que deberían haberse conocido décadas atrás pero que solo ahora, en la mitad de sus vidas, podían abrazarse como familia. Roberto y los hijos de Gabriela nos miraban con emoción, testigos de un momento que sanaría generaciones. Al día siguiente, Sábado Santo, Javier propuso algo especial, visitar la tumba de Ricardo juntos. Era algo que mis medio hermanos hacían cada año durante Semana Santa, y querían que yo fuera parte de esa tradición. El panteón estaba lleno de familias visitando a sus difuntos, llevando flores, limpiando lápidas, rezando juntos. La tumba de Ricardo estaba en una sección tranquila, bajo la sombra de un árbol de jacaranda. La lápida era simple pero elegante: Ricardo Mendoza Gutiérrez, padre amado, esposo devoto, empresario honorable. Mis medio hermanos habían traído flores frescas. Yo también había comprado un ramo de gardenias, las flores favoritas de mi madre. Nos paramos alrededor de la tumba, los 6 hijos de Ricardo unidos por primera vez. Javier rezó un Padre Nuestro, y todos nos unimos. Después, cada uno compartió algo. Ricardo Jr. habló de las lecciones de negocios que su padre le enseñó. Gabriela recordó cómo Ricardo la consolaba cuando tenía pesadillas siendo niña. Javier compartió memorias de viajes familiares a las playas de Jalisco. Cuando llegó mi turno, mi voz tembló. Nunca te conocí, papá, comencé, y fue la primera vez que usé esa palabra para referirme a Ricardo en voz alta. Nunca escuché tu voz, nunca sentí tu abrazo. Pero a través de tus cartas, conocí tu corazón. Supe que me amaste desde la distancia, que pensaste en mí cada día, que hiciste sacrificios para protegerme. No puedo juzgar las decisiones que tomaste porque no viví en tu época, no enfrenté tus circunstancias. Pero puedo agradecerte. Gracias por amarme. Gracias por no olvidarme. Gracias por dejarme estas cartas, estos recuerdos, esta familia. Coloqué las gardenias sobre la tumba. Estas son de mamá, susurré. Ella también te amó, papá. Hasta el final. El aroma de las gardenias se mezcló con el incienso de la iglesia cercana, creando un momento sagrado que sellaba décadas de secretos con perdón y amor. Cuando regresamos a la casa, algo había cambiado. Las barreras habían caído. Ricardo Jr. me buscó y, por primera vez, realmente conversamos. Me habló de su lucha interna, de cómo la revelación de mi existencia había sacudido su imagen perfecta de su padre. Pero leer sus cartas, ver tu dolor, entender su dolor, dijo, me hizo comprender que la vida no es blanco o negro. Mi padre fue un buen hombre que enfrentó situaciones imposibles. Y tú eres su hija tanto como yo soy su hijo. Esa noche, Patricia tomó fotografías de todos juntos. 2 familias que eran una, reunidas finalmente. Cuando veo esas fotos ahora, veo esperanza, veo sanación, veo el poder del perdón para construir puentes sobre abismos que parecían infranqueables. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y reconexión. El caso legal se resolvió en mayo, con el acuerdo que yo había aceptado. Recibí propiedades en Guadalajara y Phoenix, junto con una suma considerable de dinero que inmediatamente destiné a establecer fondos educativos para todos mis nietos, tanto los que ya conocía como los nuevos que acababa de descubrir. Pero más importante que el dinero fue lo que aprendí sobre Ricardo a través de mis hermanos. Javier me envió cajas con fotografías familiares, videos caseros, documentos que pintaban un retrato completo del hombre que fue mi padre. Lo vi celebrando cumpleaños con sus hijos, dando discursos en eventos empresariales, jugando con sus nietos. En algunos videos, su mirada se perdía en la distancia, y ahora yo sabía en qué pensaba, en mí, en la hija que no podía reconocer públicamente. Gabriela descubrió algo extraordinario mientras organizaba documentos de la empresa familiar. Ricardo había establecido fundaciones benéficas en Tijuana que habían estado operando durante décadas, ayudando a madres solteras, financiando educación para niños de bajos recursos, apoyando talleres de costura para mujeres. Era su manera de estar cerca de ti, explicó Gabriela. Ayudando a tu comunidad, protegiéndote indirectamente. Estas revelaciones me hicieron comprender algo profundo: Ricardo fue mi padre de maneras que nunca imaginé. No estuvo en mis cumpleaños, no me enseñó a andar en bicicleta, no caminó conmigo al altar cuando me casé.
pero creó redes de apoyo alrededor mío, aseguró mi futuro, y amó desde las sombras con una intensidad que trascendió la distancia física. Sin embargo, algo me pesaba en el corazón. Con todo este enfoque en Ricardo, sentía que estaba olvidando al hombre que realmente me crió, José Luis Martínez. Él fue quien estuvo en cada cumpleaños, quien curó mis rodillas raspadas, quien me enseñó a coser, quien lloró de felicidad cuando me gradué de la secundaria. Él fue mi papá en todos los sentidos que importan. Una tarde de junio, llevé flores a la tumba de José Luis. Era un cementerio más humilde que donde descansaba Ricardo, pero lleno del amor de nuestra comunidad. Me senté junto a su lápida y hablé con él como solía hacer cuando estaba vivo. Papá José Luis, comencé, usando el nombre que ahora sentía necesario para distinguirlo, descubrí todo. Sé que sabías la verdad desde el principio. Sé que me amaste aunque no compartíamos sangre. Y quiero que sepas que eso te hace aún más grande en mi corazón. Lloré allí, no de tristeza sino de gratitud. La paternidad no es solo biología, continué. Es elección, es presencia, es amor demostrado día tras día. Ricardo fue mi padre biológico, y estoy aprendiendo a honrar eso. Pero tú fuiste mi papá, y nada puede cambiar eso. Nada puede quitarte ese lugar en mi corazón. En julio, organicé algo que nadie esperaba, una reunión entre mis dos familias en mi casa de San Diego. Invité a los Mendoza de Guadalajara y a todos mis parientes del lado de José Luis. Al principio, la idea pareció extraña, casi imposible. Pero insistí. Ambas familias son mi familia, expliqué. Ambas son parte de quien soy. Es hora de que se conozcan. La reunión fue incómoda al inicio. Los Mendoza, acostumbrados a su estatus social alto, se mezclaban con mis tíos y primos que eran trabajadores humildes pero de corazón grande. Había diferencias evidentes de clase, educación, experiencias de vida. Pero mientras la tarde avanzaba, mientras compartíamos comida y historias, las barreras comenzaron a caer. Mi tío Ramón, hermano de José Luis, se acercó a Ricardo Jr. Quiero que sepas, le dijo con la honestidad directa que lo caracterizaba, que tu padre fue un buen hombre por amar a mi sobrina, pero mi hermano fue un gran hombre por criarla. No hay competencia aquí. Solo dos tipos diferentes de amor, ambos válidos. Ricardo Jr., sorprendido por la franqueza, extendió su mano y después lo abrazó. Tienes razón, admitió. Y es un honor conocer a la familia que la formó. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre San Diego y el aroma de carne asada llenaba mi patio, miré alrededor y vi algo milagroso, familias que nunca deberían haberse conocido, conectadas ahora a través de mí, riendo juntas, compartiendo memorias, construyendo puentes. Mis nietos jugaban con los nietos de los Mendoza. Patricia conversaba animadamente con Gabriela sobre sus experiencias como madres. Miguel y Javier compartían cervezas mientras discutían sobre béisbol. Roberto se paró junto a mí, pasando su brazo alrededor de mis hombros. Lo lograste, mamá, dijo suavemente. Tomaste un secreto que pudo destruir familias y lo convertiste en algo que las unió. Apoyé mi cabeza en su hombro, exhausta pero feliz. No fui yo, respondí. Fue el amor. El amor que tu abuela Lucía tuvo por dos hombres diferentes. El amor que Ricardo sintió por mí desde la distancia. El amor que José Luis me dio cada día. El amor no divide. Multiplica. Cuando todos finalmente se fueron esa noche, encontré en mi mesa un sobre. Dentro había una carta escrita a mano por los 6 hijos de Ricardo, incluyéndome. Era una especie de pacto familiar donde nos comprometíamos a mantener unidas ambas ramas de la familia Mendoza, a honrar tanto a Ricardo como a José Luis, a enseñar a nuestros hijos y nietos que la familia se construye tanto con la sangre como con la elección, y que el amor verdadero trasciende las convenciones sociales y las circunstancias difíciles. Agosto marcó un año completo desde que abrí aquellas cajas en el ático de la casa familiar en Tijuana. Un año que transformó completamente mi vida, mi identidad, mi comprensión de quién soy y de dónde vengo. Mientras reflexionaba sobre todo lo vivido, decidí hacer algo importante, documentar toda esta historia para las futuras generaciones. Pasé semanas creando un álbum familiar completo. Incluí las cartas de Ricardo, las fotografías de mi madre joven y enamorada, los documentos legales, pero también agregué fotos de José Luis, memorias escritas por mis tíos sobre el hombre que me crió, testimonios de vecinos que recordaban cómo él me llevaba a la escuela cada día en su bicicleta.
Era importante que mis nietos entendieran que mi historia no era solo sobre secretos revelados, sino sobre diferentes formas de amor y familia. Una tarde, reuní a todos mis nietos en mi sala. Los más grandes tenían 16 años, los más pequeños apenas 7. Les mostré el álbum página por página, contándoles toda la historia sin filtros, sin vergüenza, con la verdad completa. Sus reacciones fueron diversas. Los adolescentes hicieron muchas preguntas sobre las normas sociales de aquella época. Los más pequeños simplemente querían saber si ahora tenían más primos para jugar. Mi nieta mayor, Valeria, me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Abuela, ¿estás enojada con tu mamá por haberte ocultado esto durante tanto tiempo? Me tomé un momento antes de responder. No, mija, dije finalmente. Al principio sentí confusión, tal vez un poco de dolor por no haber sabido antes. Pero ahora entiendo que tu bisabuela Lucía tomó decisiones imposibles en circunstancias que nosotros, en nuestra época, no podemos comprender completamente. Ella me protegió a su manera. Y aunque no fue perfecto, fue lo mejor que pudo hacer con las herramientas que tenía. Les enseñé que la vida rara vez es simple, que las personas buenas a veces enfrentan situaciones donde no hay respuestas perfectas. Les hablé sobre perdón, sobre comprensión, sobre la capacidad de amar más allá de las circunstancias. El verdadero legado que les dejo, les dije, no es el dinero que heredé de Ricardo ni las propiedades ni las cuentas bancarias. Es esto, la capacidad de aceptar verdades complicadas, de perdonar decisiones imperfectas, de construir puentes donde otros construirían muros. En septiembre, los Mendoza de Guadalajara nos invitaron a una reunión anual que hacen cada año para celebrar el cumpleaños de Ricardo. Esta vez, por primera vez en 70 años, estaba completa, los 6 hijos presentes. Javier dio un discurso emocionante sobre cómo el descubrimiento de mi existencia, aunque inicialmente doloroso, había enriquecido sus vidas al enseñarles sobre la complejidad del amor humano y la importancia del perdón. Gabriela anunció que había decidido nombrar a su nieta recién nacida, Lucía Rosa, en honor a mi madre y a mí. Porque tu mamá, me explicó con lágrimas en los ojos, fue una mujer de valor extraordinario que tomó decisiones difíciles para protegerte. Mereces ser recordada. Ese gesto me tocó tan profundamente que no pude contener el llanto. Mi madre, que guardó sus secretos hasta el final, estaba siendo honrada por la familia de Ricardo, por personas que nunca la conocieron pero que respetaban su sacrificio. Ricardo Jr., quien había sido el más resistente al inicio, también hizo un anuncio. Había establecido una beca en la Universidad de Guadalajara en nombre de Ricardo Mendoza Gutiérrez y José Luis Martínez, honrando a ambos hombres que, cada uno a su manera, fueron mi padre. Porque ambos merecen ser recordados, explicó. Uno por el amor que sintió desde la distancia, otro por el amor que vivió cada día. Ambos amaron a nuestra hermana, y eso los hace dignos de nuestro respeto. Octubre trajo el Día de los Muertos nuevamente, y ese año mi altar fue el más significativo de mi vida. Coloqué fotografías de mi madre y José Luis en el centro, como siempre. Pero ahora también incluí una foto de Ricardo. 3 personas, 2 formas de amor paternal, una historia completa. Mis hijos ayudaron a decorar con cempasúchil, pan de muerto y las comidas favoritas de cada uno. Invitamos a toda la familia extendida, ambas ramas, y juntos celebramos a los que partieron y el legado que nos dejaron. Durante la celebración, mi tía Rosario compartió algo que cambió mi perspectiva final sobre todo. Tu madre, me dijo, me confesó algo pocas semanas antes de partir. Me dijo, cuando Rosa Elena descubra la verdad, va a ser difícil. Pero confío en que la sabiduría que le di, el amor que le mostré, la prepararán para entenderlo todo. Y tal vez, solo tal vez, esa verdad le dará algo que yo nunca pude darle, una familia más grande, conexiones más profundas, un legado más rico. Esas palabras me hicieron comprender algo fundamental. Mi madre no guardó esas cajas durante 50 años para mantener un secreto. Las guardó para que, en el momento correcto, cuando yo tuviera la madurez emocional para procesarlo, pudiera descubrir la verdad completa y sanar lo que ella no pudo sanar en vida. No fue crueldad. Fue amor imperfecto pero genuino. Ahora, 14 meses después de abrir aquellas cajas que cambiaron todo, he encontrado paz. Mis medio hermanos se han convertido en amigos cercanos. Gabriela y yo hablamos semanalmente. Javier viaja a San Diego regularmente para visitar. Incluso Ricardo Jr., aunque más reservado, mantiene contacto y ha abierto su corazón gradualmente. Decidí mantener la casa familiar en Tijuana intacta, convirtiéndola en un lugar de reunión para ambas ramas de mi familia extendida.
Cada habitación cuenta una historia: el ático donde las cajas esperaron medio siglo, la sala donde las fotografías de 3 generaciones cuelgan juntas, el patio donde mi madre cultivaba las gardenias que Ricardo amaba. Es un museo viviente del amor en todas sus formas complejas. He comenzado a dar pláticas en mi comunidad sobre familias no tradicionales, sobre secretos familiares, sobre perdón y sanación. Comparto mi historia no para juzgar a quienes guardaron secretos, sino para mostrar que las verdades, aunque dolorosas, pueden eventualmente sanar si las abordamos con amor y comprensión. Mis hijos me dicen que estoy diferente desde que descubrí todo. Más completa, dice Patricia. Más en paz, agrega Miguel. Más tú misma, concluye Roberto. Y tienen razón. Conocer mi historia completa, con todas sus complejidades y contradicciones, me ha permitido aceptarme completamente por primera vez. Las fronteras que alguna vez separaron verdades ahora conectan generaciones. El secreto que amenazaba con dividir familias terminó uniendo a personas que nunca se habrían conocido. Las cajas que guardé durante 50 años contenían más que documentos y joyas, guardaban el poder de sanar heridas antiguas y construir puentes hacia el futuro. Si pudiera hablar con mi madre ahora, le diría: gracias, mamá. Gracias por protegerme cuando era joven. Gracias por confiar en que sería lo suficientemente fuerte para manejar la verdad cuando llegara el momento. Gracias por amarme lo suficiente como para tomar decisiones imposibles. Y gracias por aquellas cajas, porque aunque las guardé durante 50 años sin abrirlas, cuando finalmente lo hice, encontré no solo tu pasado, sino mi presente y mi futuro. Hoy, a mis 68 años, miro mi vida y veo que soy producto de múltiples amores: el amor apasionado de Ricardo por mi madre, el amor noble de José Luis quien eligió ser mi padre, el amor sacrificial de mi madre quien tomó decisiones imposibles, y ahora el amor sanador de una familia reunida que aprendió que el amor verdadero trasciende la biología, las convenciones sociales y el tiempo mismo. La caja que guardé durante 50 años ya no existe. La abrí, revelé sus secretos, y en el proceso descubrí algo más valioso que cualquier herencia material: descubrí que pertenezco a 2 familias, que fui amada por 2 padres de maneras diferentes pero igualmente válidas, y que la verdad, aunque compleja y a veces dolorosa, siempre es el camino hacia la libertad y la paz. Y ahora, uso mi historia para inspirar a otros que cargan secretos, que luchan con identidades complicadas, que navegan familias no tradicionales. Les digo: no tengan miedo de la verdad. Ábranla con valentía. Porque en las cajas cerradas de nuestro pasado no solo hay secretos, hay respuestas, conexiones y la posibilidad de sanar lo que generaciones anteriores no pudieron sanar. Este es el legado que dejo: no el dinero, no las propiedades, sino la historia de cómo el amor, en todas sus formas imperfectas y complicadas, siempre encuentra el camino de regreso a casa.